¿Cierto, no? Así es, ¿no? ¿O en qué tipo de clasificación congénita está clasificada la enfermedad de la diabetes? ¿Ve que si les hago un examen, cómo caería? ¿Ah? ¿Caería o no caería? ¿Saben cuál es el problema de todos ustedes? Piensan que la enfermedad es solamente saber signos y síntomas. O sea, saber la clínica, ¿no? Clínica van a aprender, jóvenes, sí van a aprender ustedes la clínica cuando estén en el hospital. Ahí van a aprender los signos, los síntomas, análisis van a pedir, todo eso. En patología se aprende el porqué, o por lo menos saber hasta dónde hemos llegado, el porqué de cada enfermedad, el porqué y su lesión. Ya, eso es patología. El delegado me ha enviado un programa de algunos temas que ustedes van a desarrollar. Parece su ayudatorio que tienen. Sí, para que levanten, sí, porque levanten su nota pésima. No lo he visto a precisión. Ahora lo voy a ver bien, qué temas hay. Sé que ha hecho bonito su cronograma, pero a lo que voy y les digo es que deben de haber anatomía patológica en cada uno de esos temas, ¿ya? Debe haber lesiones, todas esas cosas que corresponden a la asignatura de ahora, ¿ya? El resto, los signos, síntomas, hasta inclusive el diagnóstico es complementario. O sea, a mí no me interesa que ustedes hagan diagnóstico. Cuando ustedes les pregunten la lámina, en la práctica, hagan diagnóstico, ¿acaso me interesa que hagan diagnóstico? No me interesa. El diagnóstico lo van a hacer ustedes en clínica. Me interesa que me describan qué es lo que ven. Eso me interesa. Por eso es que ahí le pongo más puntaje. Y le digo al doctor Parreño que les coloque más puntaje, pero él está con la mentalidad de que el diagnóstico eso es importante. Sí es importante, pero todo a su tiempo, jóvenes, todo a su tiempo. Ustedes van a hacer diagnóstico, pero en este momento no están obligados a llegar a hacer diagnóstico, ¿entendido? En este momento es solamente alimentación de lo que ven, describir y ver las lesiones, nada más. ¿Ya? Bueno, entonces, en la primera parte de patología, del libro de patología que les dije para que ustedes lo lean, lo estudien, espero que se hayan comprado, aunque sea en fotocopia, de la 9ª edición, estamos desarrollando la primera parte, ¿no es cierto? Todo lo de la primera parte. Entonces hemos visto adaptación de la célula, cómo las células se le agreden y cómo trata de sobrevivir y no morir. Pero a veces muere, pues no. ¿Cuántas formas de muerte hay? ¿Qué? Programadas y no programadas. Las no programadas, ¿cuántos tipos conoces? Coagulativa, ¿no es cierto? Aparte de ese tipo de necrosis que ha dicho, de muerte, mejor dicho, o no programada, hay la programada, ¿no es cierto? Que es la apoptosis, ¿no es cierto? ¿Qué otra más hay? ¿Qué otro tipo de necrosis más hay? ¿Tú qué sabes? Nada, hasta ahí no me llega, hasta 2 no me llega. ¿Qué otro más hay? Necrosis y apoptosis, ¿sí? Ahí no me quedó. Faltan 2 más, como cuando se van a cherear, 2 más. Pero la apoptosis tiene fisiológica. Pero esa apoptosis, al final es apoptosis, pero tiene 4 implicaciones. A ver, genio, nada. Lesión celular. ¿Ah? Tipo de lesión celular.
apoptosis. Empezó el año 72, yo viendo estaba en el 74 me estaban enseñando eso. Y con las justas había 2 líneas nomás en el libro. Mencionaban nomás, pero no sabían nada de lo que quería decir. Ahora ya se sabe más sobre apoptosis, ¿no? Y nada, nada. La necroptosis. Pues, la piroptosis. ¿No les dije? Dale, no, dicen. No, decirlo rapidito. ¿Ah? Eso tienen que saber ustedes, pues ahora. Ya, son 4 que tienen que saberlo. No es así, ¿no? La transición Está bien, pero ya se agregó, pues ya está en el libro, ya se ha puesto, ya están hablando de eso va a ir avanzando más. Y en uno nunca viene la caspasas. ¿En cuál de esas es? O sea, a ver. ¿Sabe qué es la caspasas? La caspa, pues la caspa que sale de cabeza. Son proteínas. Es la proteína. ¿Cuál nunca viene la caspasa? Muchachos, ven. Sin menospreciar a las demás profesiones de las ciencias de la salud, este es lo que hace diferencia al médico del resto. ¿Entendido? Las preguntas que les hago. Todos atienden al paciente, todos hacen una función. Pero en la parte de la medicina es el que estudia más tiempo, ¿no es cierto? Tiene más créditos, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Más créditos tiene o no? Sí. Si tiene más créditos porque han estudiado más, pues. Entonces demuestran pues, que saben más, pues. ¿Ah? ¿O no es así? Mudos todos. Bueno, después de las agresiones de la célula, a veces hay células que no mueren, ¿no es cierto? Y las células cuando no mueren, ¿cómo cambian? ¿A qué cambian? A ver, cuando no mueren, ¿a qué cambian? Una displasia, ¿a qué cambian más? Metaplasia, ¿a qué cambian más? Hiperplasia, ¿qué más? Atrofia, ese es o se equivalente a hipoplasia, ¿no es cierto? La hiperplasia, su equivalente sería la hipertrofia. Atipia. No, más o menos eso. ¿En qué tipo de células se da las hipertrofias, niña? ¿En qué tipo de células? Hay células lábiles, células estables y células permanentes. Te doy 3 opciones, mira, escoge. ¿Ah? ¿Quién sabe? En las permanentes células hipertróficas. ¿Ya? ¿En qué tipo de células se dan las hiperplasias? Dentro de las 3. ¿Sabe, niña? No sabe, mi mujer es asustada, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, los genios. ¿Ah? Lábilas permanentes. Lábiles estables y permanentes, por ejemplo. Lábiles, pero que son de En las lábiles, pues, en las lábiles se dan las hiperplasias. ¿Cómo es que se están reproduciendo? Es oportunista, porque hacen pesas. ¿Ah? Su hiperplasia cuando hago pesas. ¿Cuál? Cuando uno hace pesas hay hiperplasia, ¿no? Pero ¿Cuál es tu hipertrofia? Ah, ya ves, pues entonces uno confundas, pues. China. Claro, tú haces pesas, lógico, pues tu músculo que es haces hipertrofia, o sea, aumenta la demanda de qué, de nutrientes, pues, ¿no? Claro, también el corazón tiene hipertrofia fisiológica y también tiene hipertrofia patológica. Claro, la célula en su afán de no morir puede desarrollar la célula cancerosa, ¿no? Lo que él dice, no específicamente de la mama.
qué célula cancerosa? En su afán de no morir. Esa es una de las explicaciones de la neoplasia maligna. Y después de ahí estudiamos nosotros un poco de hemodinamia, ¿no? Niña, que está en la dos, que está al fondo, a ver, tú que estás al fondo. ¿Qué lesiones hemodinámicas te recuerdas? Trombosis. Niña, he dicho, tú eres niña. ¿Qué? Y ya pues, pero estás repitiendo, ahora digo otra. Futura doctora. No, no me estoy burlando. Estoy solamente diciendo de futura doctora. ¿O no va a ser doctora? ¿Tú vas a ser doctora? Entonces, cuando te digo futura doctora, ¿me burlo de ti? No. Te estoy diciendo que vas a ser a futuro doctora. ¿Ah? A ver, niña, tú, otro tipo de lesión hemodinámica. A ver, los de segunda posición. ¿Ah? Choque, ¿qué más? ¿Qué? Aterosclerosis. ¿Escuchaste, niña? Niña, ¿escuchaste? Ahora repítelo todo. Repítelo todo lo que han dicho ellos. ¿Y por qué dijiste sí? Dijiste sí, ¿no? Pero dime, ¿por qué van a contestar por contestar, pues? ¿Están atentos o no están atentos a lo que me estoy diciendo? Les estoy... ¿qué? Ahora van a decir que les estoy haciendo bullying, seguro. Ya. Pasa, algo así, ¿no? Pero dígame, les estoy preguntando algo que no se ha hecho. ¿Y por qué no pueden saberlo? Si se supone que ya lo han hecho, ¿no? ¿Ah? Bueno, jóvenes, la medicina es así, tienen que saberlo así al toque todo, ¿ya? ¿Está bien? ¿Sí o no? Por eso es que al momento que estoy haciendo así preguntas, más o menos me doy una idea de cómo están. O sea que por gusto a veces hago examen, yo escribo, porque ya más o menos ya sé cómo sale todo. ¿Ah? ¿Qué acaso que empiezan a pasar con cuadernos? Eso no sirve para nada. Esto es lo que sirve, lo que se les quede en la cabecita. ¿Está bien? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Qué otro capítulo más vimos? Inmunología, ¿no es cierto? Claro. A ver si yo te pregunto a ti, a ver, el rechazo a los trasplantes, ¿qué tipo de imposibilidad es? ¿Cuántas imposibilidades conoces? Sí, pero entonces, ¿cuál de esas es? Ya tienes 4 posibilidades, ¿ya? Mándate una, tírate a la piscina sin agua. Ya ves, tírate sin agua. La 4 es. La 4. Una facilita, mira, a ver. Te vas y te invita tu amigo algo, un arroz con mariscos así. Te pusiste colorada todo. ¿Qué tipo es de imposibilidad? ¿Qué tipo de imposibilidad es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Ya dime. ¿Qué tipo de imposibilidad es? 1. Popularmente se llama alergia. Lo que tú has dicho es lo popular. Tú vas a ser médico. Tienes que hablar en esa posición. ¿Ya? La demás gente se habla de alergia. ¿Ya? Ellos dicen alergia a todas las imposibilidades.
te colocan ampicilina a tu sobrina y le da un shock angioneurótico. ¿Ahí qué tipo de toxicidad es? Es parecido a los exámenes que hago con historia clínica. ¿Ah? La 1, pues, la 1 es esa. ¿Está bien o no? Lo que más vamos a ver en la práctica de consultorio es la de tipo 1, vamos. ¿Ya? Eso vamos a ver bastante. Ya lo del tratamiento, eso ustedes lo van a aprender después. Pero no están obligados a saberlo ahora. A ver, lo más bien. ¿Cómo sería el tratamiento para el tipo 1? No están obligados a saberlo. Un antihistamínico. ¿Ya? Pero primerito, ¿qué le das? Primerito, así, antes de un antihistamínico. La catecolamina, pues, ¿no? La adrenalina. Pero como eso se volatiza rápido, ya le das el corticoide para sustentar. ¿Ya? El corticoide, pues, depende de la presentación que tenga. En inyectables, ¿cómo se llama? Hidrocortisona inyectable. Y en pastilla. En pastilla se llama cortisol, ¿no? ¿Cómo se llama? Cortisol, ¿no se llama? No serviría para la tipo 1 porque demora, pues, porque sí, pues se demora, porque la acción, cuando tú aplicas, ya están llevando fármaco, ¿no es cierto? Ya, entonces, los modos de acción de rapidez, ¿cómo es? La primera, ¿cuál es? Endovenoso. El subcutáneo también es rápido. 83. Sí, pero el endovenoso también es rápido. ¿El intramuscular en qué tiempo llega? ¿El intramuscular en qué tiempo llega? 5 minutos. ¿Y cuando tomas pastillas en qué tiempo llega? Más lento. 20 a 30 minutos. 5% de. ¿Ya? Eso es más o menos lo que ustedes tienen que saber para saber cómo actuar. Pues. Si le estás en un choque anafiláctico, le das una pastilla, ya lo mataste. Pues. Ya se fue. Tienes que saber elegir qué medio usar, ¿no es cierto? Esa es tu rapidez mental ahí, ¿no? Bueno, después de ahí, ¿qué vimos más? Inmunológicos. Después hemos pasado a la parte de patología genética, ¿no? Eso ustedes en patología genética y congénita lo van a ver en pediatría, cuando estén en 6º año ya. No sé dónde lo vayan a hacer, no creo que acá van a hacer. Según el día viernes vino el rector con el decano y abogados y todo lo demás, comenzaron a hablar un montón de cosas. ¿A ustedes les han hablado? Sí, pero no creo. ¿Qué? Sí, hablaron un montón, pero no dijeron nada pues, del ingreso. Esta universidad, para que se mantenga, tiene que haber ingreso. Si no hay ingreso, ¿cómo se va a mantener? Se está manteniendo con remanente, ¿no? El caño de agua se ha cerrado. El remanente de agua nomás son ustedes. Eso tienen que definirlo bien, ¿ya? No han dicho nada. Sí, pues no han dicho nada. Han dicho que han presentado su acción de amparo de hormilla y tanta vaina. Pero no han dicho nada en concreto. No han dicho nada concreto. Sí, esa es verdad. Y tampoco hay un pronto. Bueno, lo cierto es que acá en la universidad están ustedes como el Titanic, que ya se partió en 2, y ustedes están en la punta, como Leonardo DiCaprio, No te vayas. antes de que se hunda, ¿ya? Así están. Igualito están, ¿ya? No te vayas, Robo. ¿Qué? Ya no, pero lo único que tienen que hacer es meterse a un bote de salvavidas y esperar otro barco para que se metan, ¿no? El otro barco es otra universidad, pues. A ver cómo lo reciben. Esa es la realidad hasta ahorita. Bueno,
De repente nos vemos en otra universidad, pero yo enseño en varias. No, la Continental dice que los están recibiendo. Y ahora con su examen del ENAM que han obtenido el 7º puesto, gusta que se marqueteen. Sí, el Continental. Tengo reflejo, por ejemplo, cuando ustedes preparan un grupo reducido, más por un año, ¿sabes? La noche, alumnos nada más. Sí, prepara. Se lo prepara Aparte, para reflejar supuestamente el talento, pero debe ser general todo lo que se debe ir. Sí, pues así es. Se van todos, no sacan a Chile. Imagínense ustedes, yo que he trabajado en San Martín, mejor dicho, hasta el año pasado, son 350 alumnos. No cerro. Mi hija que ha acabado recién, 350. Montón son, eso sí, bravo, por eso han alcanzado el puesto 11. El año pasado también ocuparon el puesto 11. Pero es mucho, ¿no? mucha gente. Cuando son grupos reducidos, va mejor. Eso lo preparan desde el quinto año, lo preparan para el examen. Claro, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, el primer puesto ha sido Cayetano Heredia, ¿no? Hay un... No, individualmente. Individualmente es Cayetano. Segundo ha sido San Marcos, pero en forma por universidades está San Marcos. Porque la mayoría de esos primeros puestos eran de San Marcos. Claro, intercalado con algunas que eran de Cusco, otras del Altiplano, otras hasta de Tacna, Trujillo, han estado, ¿no? De algunos. La San Martín también hay uno que ha alcanzado el 6º puesto. Ese chico sí lo conozco, Tosi se llama, chico alto, habilitado todo, pero bien leído el chico, sabía bastante. Me preguntaba un montón de cosas y también lo que sabía. Hola, ¿cómo estás? Sí, te estábamos esperando porque no habíamos empezado porque decíamos, ¿y Malca dónde está? Eres tan importante que estábamos esperando. Bueno, creo que mejor me voy a ir a la usina. Sí, en abierto. ¿Ah? La WIN está igual que acá. Ya se licenció. Ya se licenció, pero salieron los tres, la WINER, la Alas Peruanas y la Telesur salieron al mismo tiempo. O sea que sus promociones deben estar en el mismo nivel. ¿Novena está? Muy bien, borrosos, está ahí estallado, 35 soles la hora. Aunque acá también pagan igual 35. Acá te engañan, porque te dicen 50 soles la hora, pero la hora de 60 minutos. Cuesta en hora de 45. Sí, pero la hora de 45 es 35, entonces si tú lo reduces, te sale casi a 35 la hora. Acá con privado. Esas son las jugaditas que hacen, ¿no? A un montón de sonsos de profesores dicen 50 soles la hora, sí, pero no dicen qué hora es. La hora horaria de 60, dice que visto a 45, entonces te sale 35, parecido a lo que pagan en otros sitios, igualitos. Bueno, vamos a ir avanzando un capítulo más que se llama el capítulo de lesiones proliferativas. En nuestro organismo, así como nosotros tenemos una serie de células que les enseñaron ustedes en histología, les enseñaron cómo se forman las células y cómo después se diferencian las células. Las células se diferencian en 5 grupos más o menos, o 4 dicen algunos. Son epitelios, músculo, tejido nervioso y tejido conectivo, ¿no es cierto? Dentro del tejido conectivo ya se han separado el tejido linfoide y otros dicen tejido sanguíneo, ¿no? Tratan de separarlos más todavía, porque el tejido conectivo se desdobla también en dos, ¿no? Tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado, ¿no? Como fuese, casi siempre los parámetros son 4 siempre. Por eso es que de esos 4, que cuando hay lesiones que proliferan, que están bien diferenciadas, tranquilo uno puede decir
qué tipo de lesión proliferativa es o cuál es su origen. Pero a veces las células de esta índole que proliferan tienden a estar, no están bien diferenciadas, o a veces están a la mitad o a veces muy indiferenciadas. Cuando les hablo de muy indiferenciado es cuando están en la etapa congénita. A ustedes les enseñaron en biología, ¿no es cierto? La etapa embriológica es casi todas las células son parecidas, casi todas son redonditas, casi todos son parecidos a los linfocitos. Ustedes no saben distinguir cuál le pertenece a epitelio, cuál pertenece a músculo, cuál pertenece a tejido nervioso o a tejido conectivo. Entonces, cuando ustedes no saben a qué se parece, cuando uno no logra identificar a qué se parece, a eso uno le dice indiferencial. También le dice la otra palabra anaplásico, también le dice eso, ¿ya? Esos tipos de lesiones son muy proliferativas, tienen muchas mitosis. Y como a veces no sabemos cuál de esas es, pero sí tienen en su arquitectura, en su citoplasma, tienen ciertos tipos de proteínas, entonces uno le hace ya los famosos marcadores tumorales. ¿Ustedes escucharon sobre los marcadores tumorales? Sí, sí. Entonces los marcadores tumorales lo pasamos sobre un panel de básicos, ¿ya? Uno lo pasamos de epitelio, le hacemos citoqueratina, de conectivo bimentina, después de nervioso S100 le hacemos, ¿no? S100. Y de músculo le hacemos miocina, ¿no? Actina, miocina le hacemos. Y si fuera de tejido linfoide, le hacemos antígeno común leucocitario. A ver, pasamos el panel de 5. En el tejido que pinta, se supone que ese es su origen de ese tipo de célula, cuando es indiferencial. Eso es lo que hacemos siempre. Todos esos paneles lo manejan muchos hospitales generales. Por supuesto, el hospital de neoplasias que está metido y está para eso, lo manejan más todavía. Y dentro de eso todavía ellos ya tienen más subtipos de esos. Por ejemplo, lo identifican que es tejido linfoide. Si es tejido linfoide, ellos ya tienen otros marcadores donde indican si es de tipo B, si es de tipo T, si es de tipo natural killer, ¿no? Entonces ya ellos ya lo identifican ya más específico se vuelve. ¿Entendido en eso? Pero eso ya para los institutos, ¿no? Los institutos como, claro, de neoplasias, ¿no? Ellos también se han descentralizado. Y hay uno que funciona en Trujillo y otro en Arequipa. Y recién lo han abierto en el Huancayo. Recién lo han abierto este mes. ¿Ah? Hoy día va a empezar. ¿Tú eres de ahí? ¿De ahí? ¿Tú en qué estás ahí ahora? Estaba ahí en mi rey. Recién estamos implementando. ¿Pero en qué estás tú? ¿En qué área? ¿Patología? Hematología. Hematología. Ah, bien. Porque ahí se ha ido mi residente. Mi residente que la había formado todo, yo pensaba que se quede acá en Lima. Me quemé ahí. Es que de los 5 residentes que había sacado, esta última residente para mí era la mejor. Pues yo quería que se quede en mi área. Como yo ya me salgo de acá, jubilado de acá 3, 4 años, quería que se quede, pues para que se quede todavía, ¿no? Ya le había hecho contrato todo. Pero ella había dejado sus papeles hace tiempo, ahí murió en Huancayo. Y ahora me sale diciendo, la semana pasada, todo disculpe, me voy para mi tierra. Y sabe bastante de neoplasias. Bastante. Ya, pues anda. ¿Qué voy a hacer? No, pero está bien, buen elemento se está yendo para ahí. La he formado, está bien capacitada. Pero se va como jefa.
no como menos, ¿no? Tiene que... Dice, está yendo otro doctor, que no sé cuánto, me dijo el apellido. Ah, no, ese no, tú tienes que imponerte, tienes que ser la jefa de todo. Así que se ha ido para allá. Abandonó pues el hospital. Bueno, habrá que buscar otro. Así que me dicen, ¿quién va a venir? Ah, ya, me importa un contacto. Es que quería alguien que... Es que los que se quedan ahí, más somos eso. No le ponen punche. Es que hay muchos que terminan, entran a un trabajo y hacen lo mismo. Es que realmente no nos pagan más. El saber más, no te pagan más por saber más. Te pagan lo mismo. Así que hay mucha gente que no se esfuerzan. Profesionales, ¿sabes? Estoy hablando de médicos, que no se esfuerzan, les importa un comino. Con las frutas llegaron a donde están y no quieren estudiar más, ni se van ni a los congresos, ni se van a los seminarios, no participan en nada, hacen lo mínimo, minimum. ¿Qué vas a hacer con esa gente? Por mí yo los voto. Pero así estamos pues llenos de este tipo de gente. Bueno, yo hice varias cosas, pero claro, no me pagan a mí. Por especialista no te pagan, ahora último ya están dando un bono, recién, hace un año. Por tener maestría tampoco te pagan. Por tener doctorado tampoco te pagan. Te pagan como médico general, ¿no? Por si acaso, eso les aviso a ustedes. Y los que trabajamos para el Ministerio de Salud somos los que ganamos menos. Sí, para el Ministerio de Salud, sí. Bueno, vamos a entrar entonces a analizar las enfermedades neoplásicas, ¿ya? Lo que está ahí puesto, pasa a la siguiente. El término neo significa nuevo, ¿ya? Nuevo, pero viene del latín. Plasia es tejido. Después, como ya todo el mundo sabe ese término, entonces han aplicado la palabra del griego, ¿no? El griego es onco, que significa bulto, y logos tratado, ¿no? O sea, tratado del bulto. ¿Por qué uno trataba de diferenciarlo? Porque cuando uno hace la explicación de inflamación, hace la explicación sobre tumor, que es bulto, pues, ¿no? Pero ese tumor de bulto, ustedes ya saben que es por el edema, pues, ¿no? Por el líquido que sale, ¿no? El transudado, ¿no? Entonces se encontraron con otros tipos de lesiones que también hacían bulto, pero no era líquido. Entonces, ¿esto qué es? Eran células, ¿no? ¿Y por qué crecían tantas células? No se sabía el porqué, pues, ¿no? Entonces ahí le trataron de poner esos nombres, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos células que les dije lábiles, estables y permanentes, ¿no? Todo esto que les hablo de lábiles, estables o permanentes, que se les ha ido enseñando siempre, va a tener de repente su revisión a posteriori, porque ahora se está estudiando mucho las células madre. Y con el estudio de las células madre, de repente, estos conceptos van a diferir de repente con el tiempo. Ustedes tienen que estar atentos a esos nuevos conceptos que va a haber después. Pero mientras tanto que no se han movido estos conceptos, seguimos enseñándoles a ustedes de lábiles, estables y permanentes. ¿Está bien? Siempre se habla que las permanentes son las que salen y no se pueden dividir, ¿no dicen? Así dicen, ¿no? O no se pueden regenerar. Si mueren ya no se regeneran, ¿no? Claro, la neurona. Salvo una. ¿Cuál? Salvo uno, en un sitio hay una neurona que se regenera. Y ya se sabe por la histología actualmente. ¿No sabes de qué lugar es? Es pregunta para el doctorado. No, yo les voy a decir,
módulo olfatorio ahí, ¿no? Se regenera la célula. Ya se sabe actualmente. Entonces medio que cambia el concepto, ¿no? Bueno, y el otro son las cardíacas, ¿no es cierto? Ya. Eso también está cambiando el concepto, porque con el tema de las células madre, que dice que ponen, dice que hacen de nuevo una regeneración. Entonces está cambiando el concepto también, ¿no? Las células lábiles son las que paran recambiándose siempre, ¿no? Esas son casi todas las células de la sangre, ¿no? Todos los epitelios también, los epitelios se van recambiando. Tu epitelio de tu piel, ¿en qué tiempo se cambia? 28 días, un mes casi, ¿no? En un mes cambian de piel, como la culebra. Claro, no se sale, no. A veces facela también, de acá de la boca también se facela, ¿no? A veces no sienten como una telita que sale. Es una esfacelación, se dice. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. El más conocido, el glóbulo rojo, el tiempo que es. ¿Cuánto tiempo es? Glóbulo rojo. 120 días, ¿no es cierto? Ya, es un concepto. Y después de eso se recambian, salen otras células, pero salen a la misma cantidad. Por ejemplo, en los glóbulos blancos se recambian y sale después la misma cantidad. ¿Acaso sale más? No sale más, ¿no es cierto? Entonces debe haber factores que controlan ese crecimiento, ¿no es cierto? Claro, hay factores que controlan. De cualquier sitio del cuerpo que se recambie, hay factores que controlan. Hay factores que hacen que crezca esa célula y hay factores que hacen que ya no crezca más, hasta ahí no más. ¿Cierto? Por decirles, ¿se recuerdan cuando hicimos nosotros reparación? Hicimos cicatrización e hicimos la fibrosis con los fibroblastos. Se repara la fibrosis, ¿no es cierto? Pero cuando la fibrosis era excesiva, se llamaba el queloide, ¿no es cierto? Que ya hace una especie de tumor, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué pasó? Ahí falló el factor inhibidor del fibroblasto en esa persona. Lo que no sabemos nosotros es por qué hay determinado grupo de células en cualquier parte del cuerpo que falla esas situaciones de control del crecimiento. O sea, hay una falla de control de crecimiento. Entonces, eso es lo que justo vamos a estudiar ahora. A ver la siguiente página. Entonces, ahí hay otro concepto que ustedes siempre lo manejan: tumor, tumefacción tisular, o sea, bulto tisular es tejido, ¿no? Y el término cáncer significa la neoplasia maligna. ¿Ya? El término cáncer porque se asemeja al cangrejo, ¿no? Al término del cangrejito que ustedes han visto acá y sus patitas que se alargan. Esos de las patitas que se alargan es las metástasis, ¿no? Que hay. Entonces la parte central donde está el bulto sería el cuerpo del cangrejo. Y como daba esa semejanza, le pusieron a eso el término cáncer desde tiempos antiguos, ¿no? Los antiguos que estaban estudiando. Entonces de ahí ya quedó con ese término cáncer, es decir, la neoplasia maligna. Entonces, ¿qué es la neoplasia? Está formada por células que crecen de modo irregular en ausencia de cualquier estímulo externo continuo, ¿no es cierto? O falta de regulación del crecimiento, ¿no? Y todas estas células se transforman, pueden estar transformadas, ¿no? La siguiente. De ahí vino otro concepto en clasificarlos, que había muchos de los tumores que crecían, pero que no te causaban daño. ¿A qué le llamamos un daño? Daño de muerte, pues. El daño de la muerte. Entonces a eso le llamamos benignas, las que no te matan, y malignas a las que te llegan a matar, ¿no es cierto? Que te causan la muerte. Entonces comenzaron a estudiar qué características tenían, así macroscópicamente. Entonces, ¿qué características tenían las benignas? Por lo general las benignas crecen lento, están focalizados, las células se parecen a las células del origen,
no tienen crecimiento anormal, ¿no? Y tienen pocas mitosis. Pero por lo general siempre son idénticas casi a la célula de origen, ¿no? Pero están muy centralizados. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos vasos sanguíneos en el cuerpo, ¿no? Un vaso sanguíneo acá, otro vaso sanguíneo allá, otro allá. Cada vez que vemos tejidos vemos vasos sanguíneos, ¿no? Pero sabemos la distancia más o menos que hay. Pero cuando vemos vasos sanguíneos, uno acá y otro acá y otro acá, aglomerados, todos juntos, eso no es normal, ¿no? Entonces a eso le llamamos un tumor de vasos sanguíneos, lo que le llamamos el hemangioma, ¿no? ¿Ya? El hemangioma. Y todos son igualitos al normal, entonces el hemangioma, el tipo de benigno, ¿no? Porque hay el maligno que es el hemangiosarcoma, ¿no? Entonces, a lo que voy es lo inusual, ¿no? De ello, ¿no? La siguiente pasa. Pero ¿qué efectos tiene? Por lo general, cuando crecen estos tejidos, ocupan espacios. Y esos espacios lamentablemente ocupan el espacio de otros tejidos u órganos que estuvieran en ese lugar, ¿no? Y pueden ser a veces situaciones obstructivas, ¿no? Por ejemplo, en vías aéreas, en intestino, o si cada célula que se está produciendo es igualita a la normal. Por ejemplo, un adenoma en la hipófisis de las hormonas las células alfa, las que dan, o acidófila, las que dan la hormona de crecimiento. Todas esas células que dan la hormona de crecimiento, lógico que hacen crecer, pero y si hay bastantes células de hormona de crecimiento, va a dar más hormona, entonces lo lógico es que no va a crecer más, entonces sería el gigantismo, ¿no? Más o menos ese debería ser así como Margarito. Ese tenía un tumor, por eso es que vino acá a Lima, para que lo opere, para que le disminuyan esas células que tenía él ahí, ¿ya? Entonces, o también a veces algunos tumores benignos pueden ser de comportamiento maligno. Supongamos, las meninges, ¿conocen, no? Ya, hay células ahí, en las meninges, y esas células de las meninges crecen, y crece a veces como un tumor, como una papa. Esa papa no va a salir hacia afuera porque tenemos el cráneo, ¿no es cierto? Te impide, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a crecer? Hacia adentro, ¿no? Y el cerebro es como un flanco, ¿no? Entonces lo empuja, y al empujar te va a provocar edema, y el edema te va a provocar al final la muerte, siendo un tumor benigno, fíjense. O sea, por la localización, a veces también te puede matar, ¿entendido? O sea, un meningioma, tumor benigno, te puede matar por la complicación a nivel cerebral. Bueno, ahora ya se sabe, ya lo ubican bien, el neurocirujano ya hace una corte de cráneo y ya lo saca, pues, ¿no? Lo descomprime y sale bien, ¿no? Y eso más o menos son algunos aspectos de los benignos, pero ya les dije, por la localización pueden tener comportamiento maligno. La siguiente pasa. Ahí hay ejemplos. Claro, lo que está para su mano izquierda más o menos viene a ser la tiroides con los folículos, pero si tiene células foliculares y tal, así redondo, pero acá crece más, ¿no? Se hace así como alargado, crece así alargado todo. Y hacen folículos también, pero más oscuros. Vean ustedes que capta más el colorante, y esa es una característica que vemos nosotros en la histología. Capta más el colorante. Eso que capta más el colorante le llamamos hipercromía celular. Porque como está dividiéndose, entonces, cuando usamos nosotros el colorante de hematocilina y eosina, la hematocilina va hacia los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Hacia el núcleo. Y la eosina va hacia la parte de los hidratos de carbono que está en el citoplasma. Pero como esas células se están dividiendo, requieren más nutrientes.
Al requerir más nutrientes, lógico es que eso esté más sobrecargado y el colorante cuando usamos capta más el colorante. Por eso es que nosotros hacemos esa diferencia. Ven ustedes en la parte izquierda más pálido y en la parte derecha más oscurito, ¿no? Y esa es una característica que nos fijamos nosotros cuando vemos la histología, ¿ya? La siguiente más. Ahí hay otro tumor benigno. En su mano izquierda están las células de los condrocitos, normal, los condrocitos. Pero en su mano derecha ustedes tienen los condrocitos, pero a algunos les parece casi normal, pero una vez un poco más crecido. Y fíjense, un poco más oscuro, ¿no? Lo que les estaba yo diciendo al inicio, capta más el colorante. Está más oscuro, pero casi del mismo tamaño del otro. Ese sería un tumor benigno en el otro lado. Por eso es que para el patólogo tiene que saber bien su histología. Como tiene que saber bien su histología, por eso que los traigo acá a que enseñen. Me enseñan la patología y también los paso a histología para que enseñen. Porque tiene que saber bien la histología. Para que no se confundan. Ya, la siguiente paso. Igual también con las células adiposas. Hay muchas personas que tenemos grasita por todo lado. Y a veces se forman acúmulos de células adiposas y se encapsulan. Una cápsula fina, o sea, una cápsula como si fuese como un papel celofán. ¿Han visto el papel celofán? Agarran un papel celofán y envuelvan un poco de grasa. Ese sería un lipoma, pues, ¿no? Puedo decir. Igualito es, ¿ya? O sea, ustedes no van a ver ninguna diferencia. Ya, entonces, ¿qué diferencia entonces con las malignas? Entonces, cuando querían encontrar los tumores, no estaban muy circunscritos, entonces estaban medios irregulares. No podían delimitarlo bien, entonces los bordes estaban mal definidos. Por lo general, estaban creciendo no solamente en su sitio, sino un poquito más a distancia. Y cuando uno miraba las células, tenían muchas mitosis. E invadían todos los tejidos que están alrededor, entonces, y destruían todo lo que está alrededor, como si fuese una expansión destructiva todo. Cuando se encontraban con ese tipo de tejidos que crecían de esa forma, a eso le llamaron las neoplasias de tipo maligno, ¿ya? La siguiente paso. Entonces, como les decía, habían colonizaciones y que se iban muchas veces por diferentes vías. Uno era la vía por expansión, otro era la vía que utilizaban de los conductos o vías, las vías linfáticas, otros las vías hemáticas, ¿no? Hay tumores, la mayoría de tumores van por vía linfática, pero unos cuantos van por vía hemática, y si van por vía hemática es como ir por como el tren eléctrico, rapidísimo. De un lado a otro lado se va rápido. El tema está que donde se depositan esas células, comienza a crecer el mismo tumor del sitio de origen. Las células del sitio de origen, doctor. Sí, igualita. O sea, por ejemplo, si yo tengo un tumor en el ovario, un cáncer ovárico y va hacia mi pulmón, ¿son células ováricas en el pulmón? Exactamente. Son células ováricas que crecen y expanden y destruyen tus alvéolos pulmonares. Entonces ya no tienes cómo respirar. ¿Todos los tipos de cáncer hacen metástasis o hay algunas como Casi en su gran mayoría hacen todos. Si es que no se hace tratamiento del paciente, si no recibe Igual, ¿qué es la quimioterapia? Doctor, y ya han descubierto esa vía con la cual migra, o sea, ya en el microscopio, ya sé que es sangre, sé que es vía linfática, pero ya, o eso es solamente una teoría. Eso quería saber, si ya lo han descubierto, que sí viaja, ¿no? Claro que viajan, ya lo sabemos, ya lo vemos siempre. El tema es por qué diablos viajan. En eso estamos a nivel. Ya sabemos ya que viaja, ya sabemos. Ya. Cada vez que hacen una operación de Yo había neoplasia. leído un estudio donde decía que era una teoría eso, que no se sabe cómo es que llegan esas células de acá hacia allá. O sea, se supone que es claro. por la vía linfática, Claro. por la vía hemática, pero que no estaba comprobado, porque hasta ahora
Claro, pues, te pongo el ejemplo. Cuando se te enseñó inflamación, se te enseñó que habían células, glóbulos blancos en el torrente sanguíneo, que salían al tejido, pasaban el vaso, ¿no es cierto? Pero al pasar el vaso, tú lo veías que pasaba el vaso por el microscopio. Pero ¿por qué pasaba? Ya fue la teoría humoral, ¿no es cierto? Que era porque había la histamina, la serotonina, después ya se descubrió que había la selectina, después se descubrió que había la integrina, ¿no es cierto? Y ya más o menos ya tiene una explicación de por qué el glóbulo blanco se va acercando allá. Entonces, el glóbulo blanco, para acercarme a la puerta, lanzo yo una soga. El endotelio con la selectina lanza otra soga, y en medio se forma otra soga más que la nuda, que es la integrina, y me acerca y me jala. Eso ya se sabe hasta ahora, ¿no es cierto? Ya. Igualito estamos con la célula neoplásica. Sabemos que ingresa al vaso, pero ¿por qué se va? Nos falta saber eso. Eso de la integrina, un equivalente a la integrina, por decirte, ¿no? A la selectina, nos falta todavía saber eso. Cuando he visto esas células cancerígenas, por ejemplo, como le dije, ovario, pulmón o etc., usted sí ha visto que son células ováricas en el pulmón, un ejemplo, ¿no? Ese es el otro tema, que cuando a veces hacen las metástasis, no siempre son iguales. Cambian a veces, ya les dije, en lo diferenciado, medianamente diferenciado o indiferenciado. Ese es el tema, que a veces cuando están bien diferenciadas, al toque sacamos, este es un tumor de tal sitio, busquen en tal sitio, porque, a ver, debuta ¿cómo? Va el paciente a sacarse un chequeo de tuberculosis, por decirte, una placa radiográfica, y le encuentran un bulto. Le hacen una biopsia y encontramos, por decirte, células tumorales del ovario. Entonces, decimos, ¿saben qué? Revisen el ovario. Revisan, hacen su ecografía y tiene semejante masaza, ¿no? Ese es en el bien diferenciado. Y cuando no está bien diferenciado, a veces decimos, hay un tumor. ¿Y de dónde? Póntelo a buscar. Comenzar a revisar por todos lados. Porque no es que se ha ido a estas células se van a las zonas de filtración. ¿Qué órganos son de filtración? Pulmón, riñón, cerebro es más difícil, ¿no? Pero sí llega también ahí. Vaso, hígado. Todos los donde pasa la célula una solita, ¿no? Donde está lo más delgadito. Ahí se detiene, ahí se queda. ¿Ya? Bueno, seguimos. Entonces ustedes ven ahí mecanismo de invasión, dice, ¿no? Y metástasis, ven cómo van creciendo, van degredándose, van haciéndose cada vez diferentes las células, ¿no? La siguiente. Bueno, este es una neoplasia maligna, pero en un ganglio, ¿eh? Todo esto que está acá, este es el ganglio, pero toda esta masa blanca, así se ve blanquecino, se ve duro. Por lo general, cuando encontramos así algo duro, es cáncer, metástasis. La siguiente. ¿Ahí ustedes logran reconocer algo? ¿Se acuerdan ustedes de las células de la vejiga? ¿Qué tipo de epitelio tiene la vejiga? ¿Ya ahí reconocen que es célula transicional? Pero ese es de vejiga. Ven una sucesión de grupos de células, una de diferente tamaño, ¿no es cierto? Como masas agrupadas. Ese es el cáncer. Cáncer de vejiga. A eso nosotros le decimos cáncer de vejiga anaplásico. Pues ya hacemos estadiajes, gradaciones ya. ¿Por qué da cáncer? Porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pues. Son cosas todavía del Orinoco. Yo tampoco. Y ahora sí. Ahí está. ¿Ese qué sería? El tiroides, miren. ¿Reconocen que es tiroides o no? Parece un arbolito, ¿no?
Ya, ese es uno de los más frecuentes en tiroides, el adenocarcinoma o carcinoma papilar de tiroides. Son las células foliculares y hacen como ramitas, ¿no? Como papilas, ¿no? Como deditos. Estas prolongaciones a esto le llamamos papilas. Así. Eso. Yo tengo de eso para traerles bastante. El doctor Parreño, no sé si te va a poner eso. Hoy día he traído así varias láminas. A ver, vamos a ver si quiere poner eso o no. Para que tengan más láminas para que vean. ¿Usted no sabe las láminas no va a venir en el examen? ¿Qué? Lo que usted trae las láminas también va a venir. Todo lo que se les enseña se les pregunta. Todo lo que yo hablo, pregunto. Todo lo que yo hablo, pregunto. O sea, no siempre está escrito ahí. ¿No ves que es algo que yo veo siempre? Yo hago esto, pues, jóvenes. Esta es mi especialidad. ¿Cuál es mi especialidad? Todo esto. Entonces estoy ahorita, están ustedes en mi campo, en mis dominios. Ya, la siguiente clase. ¿Vieron las células cartilaginosas en el condroma? ¿Se recuerdan? ¿Lo vieron parecido al condroma? Miren, acá es igualito, las células cartilaginosas, igualito, pero acá el núcleo está más irregular, esta es más grande, esta es uno más grande, esta es más chica, esta es más pequeña, uno más coloreado, otro más coloreado todavía, todos irregulares, así. A eso, cuando se ve diferente, ya ese es uno maligno, pues se dice condrosarcoma, ¿ya? La siguiente. Entonces, después de haber visto una miscelánea de todo, siempre les ponemos los tipos ahí de cómo, a qué le llamamos benigno, a qué le llamamos maligno, ¿no? Lo mismo que hemos estado hablando, pero ya más o menos ustedes para que se orienten, ¿no? Bajo ciertos factores, ¿no? De comportamiento. Este es igualito, las mitosis, estas son las malignas, ¿ya? Las mitosis. Vemos esta la mitosis. A veces las células se vuelven grandes. Miren, acá hay células, miren esta célula. ¿Ah? Grandota, ¿no? ¿Qué se parece? Sí, es una... O a veces se vuelven así. Pleomorfismo, dice varios tamaños. 1, 2, 3, 4, todas son irregulares. Esta de acá, grandotas, ¿no? O a veces se meten al vaso, miren, este es un vaso. Entonces este es un vaso, acá está la neoplasia y acá se ha metido acá, dentro del vaso. ¿Ah? Ahí está yéndose por el vaso. Sí, son las embolias tumorales. El embolismo tumoral. ¿Se recuerdan que hemos visto embolias? No solamente es embolia sanguínea. Hay varios tipos de émbolos, ¿no es cierto? Varios tipos de émbolos hay, ¿no es cierto? Hay émbolos de grasa, hay émbolos tumorales, hay émbolos hemáticos, hay émbolos sépticos también, ¿no es cierto? Bueno, como toda célula necesita siempre su logística para alimentarse, pues, ¿no es cierto? Toda célula necesita alimentarse. ¿Y el alimento por dónde viene? Por los vasos, ¿no es cierto? Entonces, basado en eso, esas células que tienen muchos vasos, ya nosotros lo identificamos. Basado en ello, se hace en la mama, por ejemplo. ¿Qué se hace en la mama? Mamografía, ¿no es cierto? La mamografía, ¿qué cosa ve? Ve los vasos, pues, ve los vasos de la glándula mamaria que uno ya sabe, uno va para acá, uno va para allá, otro va para allá, todo. Pero si ve una concentración de vasos en un lugar, dice, ahí hay algo. Porque justo hay un tumorcito por ahí, ¿no? Entonces, según la concentración de los vasos que uno encuentra en ese lugar, dice, este es un tumor maligno, más o menos ahí lo concentra. ¿Entendido en eso? La mamografía. Claro, para poner eso, lo ponen sobre dos planchas, pues, y eso duele, pues, ¿no? Duele. Imagínate que el hombre le haga el testículo. ¡Uah! Debían de hacerle, ¿no? Testículo también sale tumores, ¿ah? Salen tumores, pero a la edad más o menos de ustedes, ¿no? Jóvenes, más o
tú ya no ibas a pasar. No, en los adolescentes, hasta los 25 años, más o menos se ve un tumor frecuente en el joven, que es el seminoma. Ya. La mamografía, ¿Qué? en la mamografía, cuando no se llega a observar nada, ¿es necesario sacar una ecografía o Ya, no, ya. No. Pero de todas maneras es bueno observarlo bajo varios flancos, porque la mamografía te ve casi los vasos sanguíneos, la distribución. Su ecografía también pudiera ser, ves y descarta de varios flancos, Pero varias no zonas. sale. Depende de quién lo vea, depende de quién sea, depende de la destreza, porque cuando tú vas a alguien, tú te pones mucho el marqueteo, ¿no? Y tú confías que lo hace bien, ¿no? Y si no lo hace bien. Igual acá, ¿no? Todos son doctores. Va a la consulta, entra, tú como te entiendes todo, y si ella no sale bien, yo confío en ella. ¿Cierto? Igual es a todo. Ya. ¿Cierto o no? Dime. Pero siempre dentro del campo profesional ya uno conoce a personas que son peritos en la materia, ¿no? Claro, pues igual también ustedes se conocen acá. Quién sabe más y quién no sabe. Igual se conocen. ¿O no? Cada uno de ustedes se ha medido bien ya. Saben bien quién sabe y quién no sabe. ¿Y quién sabe saltando vallas? Cada uno de ustedes ya se conoce. Yo no le voy a decir cómo. Cada uno sabe. Ya, seguimos. Ya. Bueno, entonces a veces las neoplasias hacen ese tipo de logística con los vasos sanguíneos y algunos tienden a hacer se rellena de tejido conectivo, algunos mucho tejido conectivo. Eso que le llaman desmoplasia, ¿no? Que es mucho tejido conectivo alrededor de las células tumorales. Yo discrepo de esta forma de pensamiento de lo que está puesto del profesor, porque este es de otro doctor que es el jefe de patología de la vía real, porque esta es una lámina de la vía real que es acá. Yo discrepo de eso. Pienso yo que las células tumorales crecen y así como tenemos mecanismos de defensa que son nuestros glóbulos blancos. ¿Se recuerdan ustedes en los mecanismos de defensa de los glóbulos blancos? Habían también los fibroblastos, el tejido conectivo que también trataba de hacer que no crezca más que no avance más esa inflamación. ¿Se recuerdan? Cuando una célula tumoral también crece o se desborda más en su tamaño, me parece que también aquí hay un exceso de fibroblastos, como que tratan de tabicarlo, hacer que no crezca más. Nosotros hemos visto muchos de tumores del mismo tipo que en algunos pacientes hacen como especie de fibrosis. A eso le llamamos desmoplasia celular, ¿no? Desmoplásicos le dicen. Pero pienso yo que es un mecanismo de defensa de ese paciente, o sea, es de tantos años de ver estas cosas, ¿no? Claro, me falta sustentarla para hacer mi tesis. La siguiente pasa. Ahora, ¿qué más dice? Bueno, todo esto son la reproducción, el ciclo celular, bueno, es el crecimiento, ¿no? La tasa de mortalidad, ya. Muchas de estas células en su afán de crecer, crecen, pero a la vez no tienen sustento y como no tienen sustento, se programan su muerte, ¿no? Y mueren, ¿no? Es la apoptosis. Por ejemplo, eso como vemos en el cáncer de cuello uterino. Como los epitelios son más que nada por el tejido de los vasos sanguíneos llega al tejido conectivo, pero ahí son células sobre células sobre células que crecen, el epitelio, las células más superficiales mueren. Entonces, como eso muere, hay necrosis, y esa necrosis da un olor muy sui generis, ¿no? Y cuando uno examina a una paciente, para examinar el cuello uterino, el olor es
un olor bien especial que uno dice, esta señora está con cáncer de cuello uterino. ¿Qué olor es? ¿Quién es obstetra? ¿Un olor a qué tiene? Un olor a mariscos, pues, a mariscos fuertes, descompuestos, así tiene. Un olor fuerte, se impacta, así, te tapa la nariz, te tapa. Cuando miras se ve toda una masa así de células ahí. Sí, es fuerte, fuertísimo ese olor ahí. ¿Ya? Eso se ve en los tipos de apoptosis. La siguiente. Bueno, los nutrientes es lógico, hace que estas células, muchas de ellas mueran. Esto va para los dos tipos de células, ¿no? Benignos y malignos. La siguiente paso. Ahora, ¿cómo invaden? Puede ser invasión local, o sea, va aumentando, entonces va creciendo hacia los lados, inclusive se mete hasta los nervios, ¿no? Va hacia los vasos linfáticos también. La siguiente pasa. Va por zonas de vasos sanguíneos, y se van a zonas de, bueno, ahí han puesto con lo que les decía, ¿no? Hígado, pulmón, cerebro, glándulas suprarrenales, cualquier sitio. Riñones también van igual. O también van por vía transelómica, cavidad peritoneal, cavidad pleural. Hacen ascitis en la cavidad peritoneal, nosotros hacemos funciones. Cavidad pleural también, nosotros recibimos líquidos de pleura o ascitis y hay que ver células tumorales a veces flotantes también por ahí, ¿no? Y encontramos, ¿no? En las cavidades de ascitis encontramos las células tumorales del ovario bastante encontramos. Así es, ¿no? Ahora, ¿cómo lo han definido? La Organización Mundial de la Salud, antes había una serie de nombres, ¿ya? Que no han podido definirlos bien en cuál es el benigno, cuál es maligno, pero han tratado un poco la Organización Mundial de la Salud ha tratado un poco de ponerle nombres y decirles qué son cada uno, ¿no? Por ejemplo, el término papiloma. Papiloma quiere decir neoplasia benigna de epitelios superficiales pero son de epitelios planos, ¿ya? Todo epitelio plano que crezca llamaría un papiloma. Por ejemplo, ustedes tienen acá en la piel, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio es? Poliestratificado, plano, queratinizado, ¿no? Pero ustedes han visto gente que tiene como una uvita, ¿no? Que crece, ¿no? Como una bolita de carne, ¿no? Ah, sí. Sí, es como especie de lunar, pero no sería así, pero que crece así como si fuese una uva, ¿no? Que tiene un pedículo todo, ¿no? Se ve por acá, así. Sí, chiquititos, todo. Esos son papilomas, pues, ¿no? Que cuando uno lo saca y lo corta y lo mira, solamente va a ver epitelio plano, no ves más. O sea, lo ves, y tú dices, pero histológicamente se ve casi como normal. Si tú no le dices que es un tumor, cualquiera diría que es un epitelio normal, ¿no? Entonces, esas cosas se llama papiloma. Supongamos que sea de células que formen glándulas. De las células que forman glándulas. ¿Dónde hay glándulas? Intestino, endometrio, ¿no es cierto? No, pólipo. Pólipo se dice eso. No está puesto ahí, pues yo les estoy diciendo. No está puesto, pero yo les digo, pues yo les estoy diciendo. De mucosa, pues, ¿no? De pólipo. Entonces, se dice pólipo intestinal o pólipo endometrial, ¿no es cierto? Es tumor benigno. ¿Qué? Claro, el pólipo nasal. Bueno, mal llamado pólipo nasal, ¿no? Porque no, es un combinado. Porque ahí no se ponen a veces de acuerdo muchos de los autores. Porque la Organización Mundial de la Salud dice, todo epitelio que forme glándulas y que crezca dice pólipo, ¿no? Claro, en la nasal no, porque sería epitelio respiratorio, porque crece, a ese por le dicen pólipo alérgico, le dicen algunos, ¿no? Y el término adenoma, que tú dices, sí se ve también, pero es de las células, por lo general,
las células cúbicas que tenemos en algunos lugares del cuerpo. Por ejemplo, una célula cúbica de tu hipófisis que crezca. El de la prolactina que crezca. Un prolactinoma se llama eso, ¿no? O una célula cúbica que crezca de la zona glomerular de la suprarrenal. Sería el síndrome de Cohn, ¿no? Por decirte, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que es con hipertensión arterial. Entonces, a eso se dicen adenomas. O una célula que crezca de la célula de la tiroides, también es igual adenoma, ¿no? Le decimos a eso. ¿Entendido en eso? Yo digo que dice que los adenomas son todos los tejidos del tejido glandular. Claro, del tejido glandular, pero en el endometrio no dices adenoma de endometrio. En el intestino, dices adenoma de intestino, pues es el término pólipo que me dice. Yo les estoy diciendo lo otro agregado de lo que siempre vemos. No está puesto ahí, pero yo les estoy diciendo, pues, ¿no? Para que hablen con propiedad, porque nosotros hablamos en ese léxico, ¿no? Ya. Bueno, acá dice adenoma de tiroides, ha puesto el ejemplo, adenoma renal, en colon también vemos adenomas, porque sale del epitelio, pero vemos ahí, en eso vemos un combinado, porque ahí se ve un pólipo, sí, pólipo de colon, y sobre la superficie crecen las células cúbicas en masa, una parte, a eso le llamamos adenoma. Ya cuando crecen así en una parte, le decimos, sin formar glándulas, como masa de células, a eso le decimos adenoma. Y a veces se ve las dos cosas en un solo tejido. Pólipo más adenoma. Y el adenoma ya tiene a veces cambios, ya vamos con displasias. Displasias de bajo grado o de alto grado. Y cuando son de alto grado ya es el compromiso para decir cáncer después. ¿Ya? La siguiente. Entonces el término cáncer viene del término de neoplasia maligna. Todo lo que son epitelios, todo lo que es epitelio le llamamos carcinomas. O sea, el cáncer o neoplasia maligna en lo que es epitelios es carcinoma. Si es epitelio plano, decimos carcinoma del lugar donde está. Por ejemplo acá, carcinoma de mi dedo de índice, carcinoma del ala de la nariz, ¿no es cierto? Carcinoma en el cuello, ¿no? Del lateral derecho, lo que sea. En donde sea, en donde esté ubicado, en cualquier lugar, lo decimos carcinoma. Y si es de epitelio que forme glándulas, si es de epitelio que forma glándulas, se dice adenocarcinoma. Por ejemplo, epitelio que forme glándulas del intestino, adenocarcinoma intestinal, sea delgado o sea grueso. ¿Ya? Después de eso que dice al final, carcinoma epidermoide del pulmón, es porque en el pulmón el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ha hecho metaplasia. Ha hecho metaplasia a células planas, o sea, epitelio plano. Y de ese epitelio plano es que ahí sí ya sale la neoplasia maligna. Entonces, por eso se dice carcinoma. Y se ve así, como si fuese de piel. O sea, las células que están ahí, ¿no? Que es famoso el carcinoma del pulmón, ¿no? En la próstata, por decirlo, lo que nosotros vemos del cáncer, la próstata es una glándula, ¿no es cierto? Es epitelio que forma glándula, pues se dice carcinoma prostático, ¿ya? La siguiente. Ahora, los cánceres, neoplasias malignas, que son de tejidos conectivos o de tejidos del mesénquima, todos los que se derivan del mesénquima se llaman sarcomas, ¿ya?
sarcomas. Entonces, el término que nosotros decimos sarcoma ya es maligno. Por ejemplo, del condroma es condrosarcoma, si fuera del hueso, osteoma, osteosarcoma, si fuese de fibroblasto, fibrosarcoma, si fuese de tejido adiposo, liposarcoma. Entonces, así uno va hablando de esos términos, ¿no? Hay áreas en las cuales todavía no se ponen de acuerdo, por ejemplo, los vasos sanguíneos, ¿no? En la proliferación de vasos sanguíneos decimos hemangioma, pero como dice que los vasos sanguíneos provienen de parte del mesénquima, entonces algunos dicen hemangiosarcoma, dicen. Entonces por eso digo que no se ponen mucho de acuerdo. A veces le ponen diferentes nombres. ¿Cómo se llama eso que se ve en el encima? Kaposi. Kaposi describió una lesión maligna de vasos sanguíneos. Es un hemangiosarcoma, ¿no? Le puso su nombre, ¿no? Sarcoma de Kaposi, ¿no? Que se ha vuelto conocido como lo del SIDA, ¿no? Puso su nombre ahí, pero ese sería un hemangiosarcoma. Para ponerles eso. Es decir, antes todos estos tipos de tumores que habían eran con nombres, con todo, y se hacía bien dificultoso para aprender. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, mejor hay que ponerles nombres más generales, ¿ya? La siguiente. Ahora, muchos de estos nombres, a pesar que, acuérdense esto, el término que termina en oma significa benigno. Miren, el término que termina en oma significa benigno, pero hay excepciones a la regla. ¿Está bien? Así como su estudio de inglés, no hay algunas palabras que dicen excepciones en el inglés, ¿no? Igualito también hay excepciones acá. Y en eso nunca se han puesto de acuerdo en lo que son de origen del tejido linfoide. Casi todos los de origen linfoide nunca se han puesto de acuerdo, porque todavía viven estos personajes y ahí andan peleándose con los de la Organización Mundial de la Salud. Y siguen permaneciendo con esos nombres. Por ejemplo, el del linfocitos se dice el linfoma, ¿no es cierto? Después el otro de melanocitos, melanoma. Bueno, le ponen maligno, que significa... Pero el del linfocito, miren, termina en oma, melanoma. El otro que es de glóbulos blancos a nivel de la sangre, leucemias. Todos los tumores embrionarios son, como en este caso, neuroblastoma, los gliomas, los tumores de células germinales. Mírenme, el tumor de células germinales tenemos en el hombre, tenemos en el testículo que se llama el seminoma. Seminoma, ¿ya? Y en la mujer se llama el disgerminoma, que es lo mismo entre seminoma, histológicamente es la misma célula. Si yo saco una célula de un tumor de ovario de disgerminoma y saco una célula de tumor de testículo del seminoma, es idéntico, no hay ni una diferencia. Pero los dos terminan en oma. Todos esos tumores que les acabo yo de mencionar, con esos nombres, todos esos son malignos. Ni se les ocurra decir que son benignos, ¿entendido? Todos esos son malignos. ¿Ya? ¿Está bien o no? Grábenselo bien, ¿no? Porque yo les pregunto siempre eso. Ya, los teratomas, viene del lado teratogénico, que puede ser benigno o también su contraparte maligna. Basta que uno de los tejidos tenga rasgo de malignidad para que cambie de nombre, según el tejido que esté. Supongamos que el tejido del epitelio que haya crecido, porque los teratomas son masas de células con tumores que tienen células cartilaginosas, células de epitelio plano, células de epitelio granular, células de tejido nervioso, todo en una sola masa, ¿no? Esos son los teratomas, ¿ya? Entonces, supongamos que lo maligno sea de células epiteliales planas, entonces ya se llamaría un teratocarcinoma, ¿ya? También hay otro nombre que a veces les ponen en los libros, todo. Teratoma maduro, le dicen cuando es un tumor benigno, ¿ya? Teratoma maduro.
Y también le dicen teratoma inmaduro cuando es un tumor maligno, o sea que basta que tenga una de las partes sea maligna y le dicen también teratoma inmaduro. La siguiente más. Por supuesto que puede haber tumores, le dije, de cualquier parte de las células. Hay tumores neuroendocrinos, el feocromocitoma, es un tumor muy raro. ¿Saben del feocromocitoma dónde está? ¿Ah? ¿En qué parte? ¿Cortical o medular? ¿Ah? Medular, ¿no es cierto? Si es medular, entonces va a dar las catecolaminas y te va a aumentar la presión arterial. El paciente que tiene presión arterial altísima. En el apéndice secal también encontramos a veces tumor carcinoides, en la tiroides el carcinoma medular y todos los tumores del sistema PUT. Insulinomas, yo he visto 2 casos nomás en el hospital, y prolactinoma 1 caso nomás, en los 30 años. Fue bien raro eso, un insulinoma y esto es prolactinoma. Y también ustedes pueden encontrar otros términos que están mucho en discusión. Les dije del teratoma que son varios tipos de tejidos, ¿no? Está en discusión el teratoma con el término amartoma, porque también en la definición también dicen lo mismo, en algunos autores. ¿Ya? Así que si gustan lo leen, porque algunos dicen amartoma a algunos casos de tejidos que están en otro lado, o tejidos heterotópicos le dicen así. Eso de los tejidos heterotópicos, otros autores le dicen coristomas, porque viene de la etapa embrionaria, biológica. Entonces el término teratoma, el término amartoma y el término coristoma, a veces muchos de los autores se contradicen entre ellos. Yo les estoy mencionando ahí porque ustedes en los libros van a encontrar esos términos y van a decir qué es cada uno, pero a veces se contradicen entre ellos. Cuando ustedes traten de definir qué es uno del otro, algunos hablan del término embriológico, otros dicen que nació así, otros dicen que después creció, no se ponen mucho de acuerdo, ¿ya? Es medio un poco tierra de nadie eso, ¿ya? La siguiente. Y algunos tienen tumores ya nombres propios, ¿no? Ya son estos personajes que han ido poniendo y han ido quedando ya en los libros. El linfoma de Burkitt, el sarcoma de Kaposi, que es lo que hemos visto del SIDA, el Hodgkin, que es en el linfoma, y el sarcoma de Ewing, que es un tumor de origen casi osteoide. Son raros, el sarcoma de Ewing es bastante raro. Había visto 3 casos nomás en 30 y tantos años, ¿no? 3 casos hasta ahora, y eso que estaba en un hospital. Pero son bastante raros. Bueno, el sarcoma de Kaposi con lo del SIDA se comenzó a verse bastante. Hodgkin sí vemos bastante, ¿ya? Hodgkin sí. Linfoma de Burkitt no tanto, pero más se ve en el África. Dime. ¿Qué? Hodgkin y no Hodgkin. ¿Dónde? Porque hay muchos casos de Hodgkin y no Hodgkin. Linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin. Ah, no, una cosa es enfermedad de Hodgkin y otra cosa es lo que tú acabas de decir, lo que ella te ha aclarado. Una cosa es linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Ya se te va a enseñar cómo es el de Hodgkin para que no Hodgkin otro día. No, ya te voy a responder ya. Lo que pasa es que el término de linfomas, Luques y Collins, que son estos personajes que todavía viven hasta ahora, andan peleándose con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está propugnando que se llame a todos los linfomas por su origen, o linfoma de célula tipo B o linfoma de célula tipo T, para acabarse con toda esta maraña de nombres que hay. Y ya se está propugnando eso, linfomas T y B, así más o menos se está tratando de enseñar, pero todavía no llega eso a las áreas del estudiante, pues, ¿no? Entonces, yo les estoy hablando en forma retrospectiva y qué es lo que queremos como se enseñe después.
Ahorita debemos estar pensando en linfomas T y B. ¿Para qué diablos están así tantos nombres? Te confundes más, ¿no? Lo que pasa es que Hodgkin, cuando empezó a estudiar, vio unas células que eran grandotas y de linfocitos atípicos, y como no sabía qué eran, le puso su nombre, pues, ¿no? El linfoma de Hodgkin, y por tanto se conocía como enfermedad de Hodgkin. Pero esas células grandotas que no sabía qué eran, le pareció parecido a una lechuza, ¿no? Por eso le puso como ojito de búho, células tipo búho. Y así lo puso en su descripción cuando hizo su tesis, ¿no? Después de eso, hará unos 20 años, se fueron a uno de los congresos, la doctora Red y el doctor Stenberg, que era alemán, y ambos presentaron que esas células de búho, o células llamadas de Hodgkin, después que se le llamó así, tras la muerte del doctor, ya le pusieron ya no células de búho, sino células de Hodgkin, vieron que eran linfocitos modificados. Entonces, en ese congreso que hubo, ya le hicieron honor a ellos y le pusieron, esa célula no debe llamarse ni de Hodgkin ni de célula de búho, sino célula de Red Stenberg. O sea, te estoy enseñando la historia. Entonces ya se llamaba célula de Red Stenberg. Con el tiempo se ha sabido que muchas de estas células, con el marcador de células B o de células T, muchas de ellas más marcan a células B, pero hay una variante que marca células T. Entonces ya se trata de desclasificar esa parte. Ahora, de ahí, todas las células que se parecían a estas, habían presentaciones, unas que tenían con eosinófilos, otras que tenían muchas células, otras que tenían mucha fibrosis, y ya le llamaron variantes de estos linfomas, que eran 4 variantes. Los demás que no tenían esas células de tipo búho o de Hodgkin o de célula de Stenberg, como le llamarse, eran llamadas no Hodgkin, nada más, todas las demás. Y ahí se hablaba de células tipo grandes, pequeñas, con núcleo hendido, con núcleo no hendido, o sea, eran como 7 clasificaciones más, que a uno terminaban enredándolo más. Así está la cosa ahora. Ahora pues se ha simplificado, ahora solamente hablamos de B y de T, nada más, ¿ya? Ya está por acá, ¿no? Sí. ¿Cuántas faltan? No, ahí, ¿cuántas faltan? ¿La mitad? No. ¿Tanto? Es que ahí habla ya de epidemiología del cáncer. Ya me cansé de hablar. Mejor lo dicto eso para la siguiente. Sí, estamos con 10 y 10. Sí, pues. No, dice 15, dice 15. Dice 15 el estado. Ya, pero. Nos quedamos en epidemiología. Claro, nos quedamos en epidemiología y después hablamos de la otra contraparte de lo que usted quiere saber. El origen del cáncer, no se sabe. Bueno, pero vamos a dilucidar, vamos a hacer una quemada mental ahí, de posibilidades. Ya, córtalo ahí nomás. Bueno, vayan a echarse agua a la cara, algunos están durmiendo.